Gracias a todos por venir hoy. Feliz día de Padmasambhava. Hoy es un día bastante particular en el sentido de que es el nacimiento de dos figuras bastante importantes dentro del mundo tántrico. ¿Cómo? Tres figuras. Dos figuras. Es su cumpleaños también. Aparte, pero es el día de Padmasambhava, que es la persona que llevó el budismo tibetano al Tíbet, el budismo patrayana al Tíbet, después es tibetano, y de Jacques Lotsawa, que es un maestro muy importante de tradición nuestra, que hizo bastantes modificaciones en terminológicos de termas, cómo se trabajaban, para mantenernos lo más posibles iguales al budismo el budismo tradicional de la India, ¿no? Como creo que algunos tenemos un par de personas nuevas, ustedes saben que nosotros somos una parte de la tradición Palen Shakya, que es una de las 4 escuelas más famosas del budismo tibetano. Técnicamente podríamos decir que hay 6, ¿no? Las más conocidas son las Nyingma, Kagyu, Gelug y Shakya, pero aparte está la Yonan y está el Bon, ¿no? Que está justamente lo que hizo antes Chris, está basado en la tradición Bon, una terza Bon. Y en realidad todas son escuelas de budismo. Yo creo que más ya las diferencias son casi mínimas, ¿no? En Occidente las más conocidas son probablemente la Kagyu y la Gelug. La Gelug, que es la escuela del Dalai Lama, por lo cual va a ser la escuela más famosa, por el simple hecho de eso. Pero aparte es la con más presencia en cuanto a gente. En Argentina casualmente no, pero es quizás en unos pocos países que pasa eso. En el resto del mundo la Gelug es como la gran escuela. Seguida de la Kagyu, que es que en realidad más que una escuela es una federación de escuelas, ¿no? Hay 18 grandes escuelas Kagyu e infinidad de pequeñas. La Karma Katsan, que es la escuela principal, es una, y ahora dentro de poco viene Carlos Rinpoche, que es el maestro de otra escuela, por ejemplo, otra tradición que se llama la Shangpa Kagyu. Es una tradición bastante cercana a la Shakya, ¿no? Porque viene justamente de uno de los alumnos de Virupa. Representa a dos de Kagyu, Karma Kagyu y otra más. Viene normalmente la Karma Sí, Katsan, sí. que es ¿cómo se llama? El organismo que lo maneja, pero estrictamente es como la Sí. cabeza de tradición, ¿no? Del otro. Nuestra escuela es fundada por un Mahasiddha indio que se llama Virupa, que es muy particular, es muy divertido, pero como yo siempre digo, es el más metal de todos los Mahasiddhas, es el más extraño también para nuestros ojos, con lo cual no es tan estudiado en Occidente, pero es una escuela, son todas escuelas básicamente muy interesantes, ¿no? Y todas tienen algunas cuestiones en las que coinciden todos los casos. El texto que vamos a ver es una de esas cuestiones en las que todas coinciden, ¿no? Es una gran cosa. Y es un texto que se llama La plegaria de aspiración de Samantabhadra. Estrictamente, este texto es parte de un texto mucho más grande, que es un texto de Yogacara, que se llama el Abharamsaka, o el Sutra de la arreglo floral, o la flor modificada. ¿El sutra? Del arreglo floral. En realidad no es arreglo floral, sino que es como el surgimiento de la flor, pero tiene que ver con la forma en que uno arma una flor, ¿no? Que arma una exposición de flores. Y es un sutra muy interesante, quizás unos 2-3 sutras fundamentales. Hay 2-3 sutras mahayanas que son clásicos, ¿no? No es porque sean los más complejos o los más sutiles, pero sí porque tienen determinados tipos como que tienen muy claro el camino del Bodhisattva, lo ejemplifican muy bien. El más famoso es el Sutra del Loto, probablemente, si bien es un sutra tardío, y es un sutra, una síntesis. Y otro que es también famoso es el Lankavatara, y este es el Avatamsaka, es el tercero. Este cuenta la historia, es muy interesante, es un sutra muy lindo a nivel literal, ¿no? Muy poético. Empieza medio lento porque explica todos los budas de todos los mundos, y explica budas de mundos en los cuales nosotros diríamos que son como extraterrestres, pero explica budas de mundos y mundos y mundos, y es un listado de budas. Entonces la gente lo compra, pero lee los primeros 2 capítulos que son el Buda de tal mundo que es así, y lo deja ahí, pero después es muy lindo, es la historia de no es que eso sea feo, pero es más seco, ¿no? Es la historia de cómo un niño va avanzando en los caminos Bodhisattva y se llega a iluminar. Les aconsejo que lo lean, hay una película muy buena, que quizás es una de las mejores películas que he visto de budismo, se llama Pasaje al Buda, nosotros la hemos pasado un par de veces, es durísima, como el sutra en sí, pero que es la forma en que un chico en Corea ahora pasa por todo este proceso. Y hay unas metáforas más conocidas en el budismo, porque acá es muy poco usual, que es la torre de Maitreya. Maitreya, ustedes saben que es el bodhisattva próximo, lo que sería el próximo Buda de una era. En el Mahayana hay múltiples Budas, pero hay uno que es el Buda axial de cada era, ¿no? El que marca una era, como fue Shakyamuni, como fue Kankamuni, como fue Dipada y así es el resto. El próximo es Manjushri, que ahora está en uno de los cielos del placer que se llama el Tushita. Y en esta consideran que está acá ya como bodhisattva, y vive en el medio del mar,
del Océano Índico en una torre, en la cual en la torre, en cada una de las olas, él puede ver cada uno de los posibles futuros. Y soplando, fíjense la pequeña modificación que hace en las olas, modifica un poquito como para dar una serie un poco más compasiva a cada uno de los seres. Es muy linda la imagen, ¿no? La persona, el protagonista va ahí y lo encuentra. Es muy lindo, la verdad, y es muy interesante leer. Es muy reconocido, quizás no estamos famoso acá porque representa un pensamiento que se llama Yogacara, que es una escuela que surgió para explicar cómo el Madhyamaka, la escuela de la vacuidad, que es considerada la escuela más compleja de filosofía, podía meterse en la vida de una persona normal, ¿no? Como no podía mantener esta postura. Y no es muy conocida Yogacara acá, entonces yo creo que el Sudha tampoco es muy conocido acá por esto, es bastante difícil de entender el pensamiento Madhyamaka si no. Pero en todo el budismo tántrico, el budismo chino y el budismo japonés, y no todo el budismo japonés, aparte importante del budismo japonés, consideran que hay una forma de entrenarse que se llama la aspiración de Samantabhadra, que implica lo que uno debería hacer como bodhisattva en el camino para avanzar, ¿no? Como bodhisattva y llegar a Buda. Es una parte pequeña, que es casi un adendum del sutra este. Se llama el rey de las plegarias, ¿no? Chenpo Mondam, en tibetano, que sería como la gran aspiración. Cuando un tibetano quiere hacer algún tipo de cuestión meritoria, para hacer méritos, no para hacer méritos y otra cosa, lo que hace es esta plegaria, ¿no? Que es lo que recuerda. Hay un par de cuestiones que quiero comentar antes de empezar el texto. Yo, perdón, para los que no me conocen, yo hablo rápido y voy bastante rápido, está bien los temas. Páreme, esto quiero que sea más interactivo, digamos. Si me salto, me pongo incomprensible. Sí, por favor, párenme. ¿Qué es lo que en realidad, un par de cuestiones previas al texto en sí? ¿Por qué es una plegaria de aspiración? Es una cosa muy extraña, pero en el budismo no es teísta, todos creo que sabemos que no es un sistema teísta, en el cual tenemos una divinidad cuando le hace las plegarias. Entonces, ¿por qué llamamos a plegaria, no? ¿Por qué decimos esto? Porque tiene que ver con un planteo muy yoachara, que es el Tathagata Garba. Tathagata Garba es como se traduce acá por naturaleza búdica. En realidad sería potencial de matrix búdica, no importa, digamos, la traducción perfecta. Es aquello que nos va a permitir a nosotros ser budas en el futuro. Y aquello nos va a permitir ser budas en el futuro, siendo que el tiempo, sobre todo desde la perspectiva de Yoachara y Madhyamaka, no es existente, es una forma de estructuración de la experiencia, ya está presente, o mejor dicho, nuestras acciones de ahora son las causas de nuestra budidad futura. Y al mismo tiempo nuestra budidad futura es el resultado y condicionante de las acciones del presente. Entonces, lo que se intenta conectarse con con este Tathagata Garba, que no es algo que exista de forma, no hay que confundirlo con un Atman, ¿no? No hay que confundirlo con un yo, como sería por ejemplo en la Samkhya, con un yo inamovible. Es algo que es interdependiente, como cualquier cosa en el budismo, pero que si nosotros nos abrimos a eso, a esa experiencia, sobre todo dentro de este sistema Mahayana, desde una devoción hacia ese camino, vamos a poder llegar. Esto es muy extraño porque generalmente uno está acostumbrado a escuchar la palabra devoción dentro del budismo occidente, y es más complicado porque uno hay devoción a una deidad, pero no hay una deidad que uno tenga devoción. ¿De devoción hacia qué, no? Yo creo que uno puede definir como devoción hacia las cualidades que uno conoce que son útiles o que son compasivas para uno. Devoción hacia ser una buena persona, hacia abrirse más, ser más compasivo, ser menos conflictivo. Yo creo que esa es la base, ¿no? Y todo esto lo llaman los budistas de esta escuela Samantabhadra, que significa dignidad suprema, ¿no? En realidad significa pacificación, el título puede ser dignidad suprema, es más, o el digno universal, como le puse yo en un artículo, ¿no? Samantabhadra es una de las figuras que llaman los Adi-Budas. Los Adi-Budas en el Mahayana tardío y en el Vajrayana son los Budas que se consideran la forma última de los Budas, ¿no? Es muy gracioso porque ¿se acuerdan que hablé muchas veces del Trikaya? El Nirmanakaya, Sambhogakaya, el Dharmakaya. Dharmakaya hemos dicho que es aquello que es la realidad completa. O sea, la realidad completa como es el Dharmakaya, es totalmente incomprensible. El Sambhogakaya son las imágenes de las deidades, por ejemplo, Tara, ahí, ¿no? Y el Nirmanakaya es la persona física de Buda Shakyamuni, o un mantra, por ejemplo. Un mantra escrito es un símbolo de la iluminación. El problema es que, por supuesto, Nirmanakaya todo el mundo está de acuerdo, que es una cosa física. Sambhogakaya, ok, es una imagen, es un símbolo también,
que no se puede ver físicamente, sino que tiene, o sea, no puede representarlo físicamente, pero no puede acceder solamente a estados meditativos. Dharmakaya es incomprensible. Pero cuando empezó a hacer un sistema simbólico, como todo sistema simbólico, diría Durant, tiene que tener una lógica interna que no sea consciente de la persona que lo está leyendo. Entonces tiene que haber un punto de referencia. Este punto de referencia, sí, no lo quiere acá, perdóname, Charlie está enojado. Me hizo Es con Jai, aparte es con vos, Jai. Sí, por sutra. Entonces te vas a ir. Los tibetanos dirían, a la bichi. Sí, mal. Se va a abrir Acción negativa, sí, acción negativa. Representan a este foco, ¿no? A esta unión de todo, el Dharmakaya, de una forma que no debería ser representada, pero se representa con lo que llaman los Budas Supremos. Y hay dos grandes parejas de Budas Supremos. Esta es la primera representación de esto, que son Samantabhadra y Samantabhadri. Ustedes van a ver siempre Samantabhadra es un Buda que es azul, con una consorte blanca. Y después hay una representación más tardía, que es Vajradhara, Vajradharani, ¿no? Que es la forma, la consorte de Vajradhara. Básicamente, Vajradhara surge para marcar, estamos hablando de un contexto puramente tántrico. Como Samantabhadra ya hay sutras en los cuales aparece, este es un sutra, y Vajradhara no, es puramente tántrico. Vajradhara es una cuestión que hacen las escuelas posteriores a Enigma para decir, ok, cuando yo muestro Vajradhara estoy hablando de un contexto puramente tántrico. Pero funcionalmente son exactamente idénticos. Lo único que cambian son que Vajradhara tiene una corona. Eso lo marca como una especie de... Generalmente los budas como Sambhogakaya se ponen con corona. Entonces marca como que tiene un peso mayor. Pero después hasta son iconográficamente idénticos, ¿no? Son los dos azules con la consorte blanca. Exactamente igual. Y ambos dos son iconos que representan El Dharmakaya, exactamente. Los dos son los Adibudas. En nuestra tradición, que es una tradición Sarma, es Vajradhara, el Buda básico, y la otra es Samantabhadra. Pero todos los textos que yo leí no encontré ninguno que haga una diferencia realmente, ¿no? Que uno sea mejor que otro, que sean dos cosas diferentes. Simplemente si yo hablo de Samantabhadra, te puedo hablar dentro de un contexto sútrico, un contexto tántrico. Entonces, cuando vos lo ves en un mandala, no sabes a qué te estás refiriendo y qué podés explicar. Con Vajradhara es más claro, es puramente tántrico, ¿no? Es tántrico es generalmente de Yogottara, ese nivel más complejo de los tantras, con lo cual, si ves a Vajradhara, va a ser un... ¿Cuál es el nivel más complejo? Yogottara, en Anuttara Yoga. Yogottara. Wow, ¿conoces? Sí, ya sé, no te entendí, te salió la papa de la boca. Perdón, gracias. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es la explicación sútrica de cómo Samantabhadra actuó. Samantabhadra empezó siendo una persona y con el paso de los bumis son las diferentes etapas, llegó a ser el Adibuda, ¿no? Entonces, básicamente el texto lo que nos dice es cómo nosotros debemos aspirar para llegar a ser el Adibuda. Entonces, empieza con saludos al siempre juvenil Arya Manjushri, ¿no? Yo voy haciendo, no voy a ir punto por punto, sino vamos a estar 3 años. Voy haciendo una pequeña glosa de algunos puntos para que ustedes lo vean. Básicamente, una cosa que es importante entender es siempre la primera persona, la persona que se saluda es el guru. Entonces, cuando uno pone la primera imagen que uno pone, marca el tipo de texto que uno está hablando. Manjushri es el patrón de la sabiduría, ¿no? Entonces, cuando uno pone, por ejemplo, un texto que tiene que ver con Chenrezig, o Viteshvara, va a marcar o a indicar que tiene algo que ver precisamente con la apertura de compasión. Y esto es una cuestión que uno tiene que conocer, su instrucción. Entonces, poner el príncipe de la sabiduría, ¿no? Si pusieran algo, por ejemplo, secreto, los primeros tantras sería Vajrapani, que es el señor de los secretos. Si es algo que es puramente tántrico o restringido, pondrían Vajradhara, ¿no? Es nuestro grupo. Pero no lo tenemos en todos lados, por ejemplo. Si os agarra, este es un texto que nosotros usamos, está Manjushri, porque es un texto que es sútrico. Aparte que ya hay deidades que ya puedes nombrar teóricamente a nivel de Yogottara. Entonces, cuando vos tenés que... O todo el mundo tiene la iniciación, no lo decís. Esa es la cuestión. Entonces, para decir al tipo que lee dónde está metiendo, si yo empiezo a leer y de repente veo saludos al maestro Vajradhara, que yo, ok. Ahí me puedo estar pisando yo, ¿no? Digamos que estoy haciendo. Pero bueno, igual no es un... Entonces, lo primero que hice es, bueno, hace siempre homenaje, básicamente estándar, con claridad de cuerpo probablemente, me inclino a todos los heroicos budas, los 3 tiempos, ¿no? Y luego empieza ya
las primeras imágenes, son lo que se conocen como imágenes del infinito. Eso es interesante, yo creo que hay una cita de Borges, ¿no? Bueno, me parece que en el tema de la leche de tortuga, él decía que, que el mal y el bien son una cuestión que le parece tonta, es una cuestión ética, ¿no? De jardín de infantes. El concepto que realmente nos desestructura es el infinito. Y todo este sutra va a intentar hacer ese juego, ¿no? Con cuestiones infinitas e infinitas e infinitas. Y la idea es que cuando uno lo vaya leyendo, lo vaya visualizando. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es tiene que emanar infinitos cuerpos. Ese es el primer punto que hay que intentar entender. ¿Qué quiere decir sutra cuando uno dice emana infinitos cuerpos? Para el budismo más tradicional, que es el que viene cada uno está compuesto por una serie de chitas santanas, que son básicamente, podríamos llamarlos corrientes de conciencia, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, pensando en esto, había publicado un pequeño artículo sobre un tel que es un determinado ser que se llama Ayam Yanasattva, que es un ser que uno se produce cuando vienen aquellas personas que dicen, ¿qué es meditar? Y te dicen, parar la mente. Vos tenés que parar la mente con eso, y estás con la mente parada, meditas. Esto que en muchos casos ahora es una cuestión de traducción de lo que quiere decir Bhavana, que es como si se meditación en sánscrito. Esto pasa en la época del Buda también, y lo que consideraba el Buda es que cuando uno detiene la mente, cada vez que uno entra en un estado diferente mental, uno lo que está haciendo es generando un cuerpo. Eso tiene que ver con lo que psicoanálisis sería las etapas formativas, ¿no? La etapa de formación de polimorfía perversa, cómo se va reconociendo el cuerpo como propio. Cuando uno cambia la forma en que procesa la experiencia, cambia también la percepción del cuerpo. Entonces, dentro del budismo más tradicional, uno genera un cuerpo. Este es un cuerpo, es muy gracioso, un cuerpo que se mantiene mientras uno puede mantenerse sin pensar. En el momento que uno piensa, se muere ese cuerpo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un pensamiento, cuando se concentra en el pensamiento, de alguna forma está generando una acción. Entonces, la idea de generar miles de cuerpos, millones de cuerpos infinitos como el océano, es intentar concebir esta acción que es infinita desde un punto de vista diferente que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? ¿Se entiende esto o salté muy rápido? No, se entiende perfecto. Entonces, acaba de decir lo segundo. Yo concibo a la realidad llena de iluminados. Hay tantos budas como átomos dentro de cada molécula, cada Buda rodeado por múltiples bodhisattvas. Esto es otra cuestión que el Mahayana tardío y el Vajrayana tienen. A diferencia del primer budismo, que es un budismo básicamente de orden más materialista, en el cual la materia, la prakriti, y la mente, la manasuchita, son dos cuestiones separadas. La forma que tiene el budismo Mahayana, el Mahayana tardío, es intentar concebir a todo como una interacción compasiva, ¿no? Algo que no es sagrado en el sentido que nosotros digamos, porque no hay una diferencia con profano, pero sí intentar rescatar, intentar comprender a cada parte del universo llena de los budas y de esa forma sacar el foco de personificación antropomórfica que tienen, ¿no? Esto nos pasa a nosotros porque estamos acostumbrados a pensar en los budas como personas, o si pensamos en los budas como seres, los tendemos a pensar en buditas chiquititos, ¿no? O sea, cuando se llenan todo el mundo, se imaginan buditas como tapados. En realidad no es así, sino que uno tiene que entender que dentro de este concepto, como lo que enseña en la sabiduría final surge de la naturaleza de la mente, y la naturaleza de la mente realmente es un Buda, todo lo que es perceptible mentalmente es un Buda. Entonces para eso, para empezar a acercarse a esa idea, uno tiene que empezar a concebir que toda la realidad está llena de Buda. ¿Y cómo se hace eso? Si uno está, por ejemplo, cansado y con calor y llueve, realmente se agradece el Buda que uno quiera, no es que hay un Buda específico. Después por tiempo se genera una cuestión estándar. Por ejemplo, si llueve va a ser Tara, si uno se tapa, el mundo tiene frío va a ser Chenrezig, pero es una cuestión sumamente convencional, ¿no? Lo importante es sentir que cada experiencia mental es parte de esta misma sabiduría que tenían los Budas. Pero le damos entidad a los objetos. No, el objeto, a ver, el objeto tiene entidad, esto es unas piedras, ¿no? Claro, no quiere decir, le cambiamos la entidad a los objetos. No es que vos tenés que visualizar esto como cientos de Budas, sino que vos tenés que trasladar lo que vos sentís. Imagínate que viene el Buda y te dice, hi, yo soy Buda, llegué a morir. Viene pareciéndote la posta. Vos lo vas a escuchar de una forma determinada, que si viene un viejo y te dice, yo te voy a decir la posta a ustedes jóvenes que no entienden nada con ese internet. Sí, zurdito. Como zurdito. Entonces, vos vas a reaccionar diferente
frente al Buda Shakyamuni, primero porque está muerto, si te parece un chavo que está Sí, muerto. claro, básicamente. Se ven, se rajando, pero bueno, pero si lo escuchás, vas a reaccionar diferente al Buda Shakyamuni que a un señor que te viene a hacer eso. Esa diferencia de atención que vos tenés, tendrías que poderla poner abierto en todo el tiempo de tu experiencia. Todo el tiempo en tu experiencia vos tenés la posibilidad de liberarte. Todo momento. Simplemente lo que plantea este tipo de budismo es que uno no lo hace porque uno no se abre a la experiencia. Y esto es normal, porque uno tiene que también saber a qué le presta atención, tenés que priorizar. Eso es el camino más, ¿cómo te puedo decir? El camino más gradual. Uno va dejando ese camino del primer budismo, uno va dejando de cosas de lado, simplifica su vida, hasta que realmente lo único que queda en la vida es la práctica del Dharma. Entonces toda la atención de uno está puesta en la práctica del Dharma. Es una forma, te haces monje, te vas al bosque a meditar, finalmente vivís con un taparrabo y lo único que pensás es en el Dharma. Bueno, sí te puede ser una forma, y este es un budismo más laico, es un budismo más socialmente activo, otra forma más, yo creo que adecuada para nuestra vida, por lo menos para nosotros, es al revés, pensar que toda acción que vos haces tiene que estar motivada, tendría que ser como generada por un Buda. Esto es lo que marca, ¿no? O sea, no tiene que ser compasivo en todo. Compasivo, por favor, no quiere decir boludo, no hay compasión boluda, y eso pasa bastante. Pero acá simplemente tienes que intentar que toda tu acción sea algo de que los Budas estarían de acuerdo, por así decirlo. ¿No? Entonces, ¿cómo se os honra? Bueno, se os honra con alabanzas, luces, fragancias. Lo que están acá diciendo es una forma tradicional india de decir todo, ¿no? Porque si el monte Meru, por ejemplo, es el monte, el Axis Mundi, entonces es el tamaño del cosmos. Se os ofrenda todo, porque básicamente son todos, ¿no? Entonces, ¿qué se les pide? Uno se alegra con las actividades de los Budas y se les pide que pervadan el cosmos, ¿no? Esto básicamente varias veces eso. Entonces dice, uno también le solicita a los Budas del pasado, del presente y del futuro, a los Bodhisattvas, poder llegar a seguir en su propio camino, ¿no? Esto lo que implica es no necesariamente no estudia las enseñanzas de un Buda. Este sutra, que es un sutra que yo decía bastante tardío y sincrético, justamente está enmarcado en medio de una pelea por la legitimación social. Entonces, hay una corriente que era, digamos, lo puramente tradicional y una corriente que decía estudiemos todo lo que sea básicamente conocimiento. Este sutra se enmarca justamente en ese contexto. Por eso dice que puedo hablar los Budas del pasado de los ahora presentes, que todos los mundos de percepciones se vuelvan puros y llenos de bodhisattvas, ¿no? Entonces lo que dice que básicamente todos los mundos, todas las direcciones son las 8 direcciones básicas, más arriba y abajo, están llenos de bodhisattvas. Todos los mundos se transforman, ¿no? En el campo de los bodhisattvas. Que todos los seres sean felices y sean buenos y libres de enfermedades, que los contenidos del Dharma estén en armonía con las necesidades de los seres vivientes y cumplan sus esperanzas. Esta es la parte que empezamos ya al desarrollo de la bodhicitta. ¿Qué es lo primero que generamos cuando generamos bodhicitta? Intentamos generar que los seres estén bien, que los seres se liberen. Y aparte, una cosa interesante, este sutra es un sutra Mahayana, no solamente te dice que los seres estén bien y que haya Dharma, sino que el Dharma sea el adecuado para cada persona. Es una cuestión muy Mahayana, que el Theravada lo tiene, está marcado pero menos, ¿no? En este caso se marca, la idea es que cada vez que uno da una presentación de Dharma tiene que estar de acuerdo a la persona que uno está hablando. Esto es muy importante, sobre todo para aquellos que se más tiempo monja una presentación del Dharma, porque nosotros hace un par de años nos conocemos y yo sé que habla mucha gente de eso. Siempre lo importante es que uno hable dentro del nivel que uno está hablando con la persona, que el Dharma uno puede presentar sea adecuado a la mente. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, cuando se había pasado, habíamos ido, no me acuerdo, por ejemplo, ¿te acuerdas la primera vez que vino la Mapema? Yo siempre digo lo mismo. La Mapema vino a dar una charla, la Mapema es mi maestro, ¿sabes? Es uno de mis gurús. Vino a dar una charla en la facultad. Entonces la Mapema, siendo que es un tipo que es un filósofo explícito, dijo, bueno, me voy a dar una charla que era sobre el capítulo 9 del Bodhikariya, un texto que yo traduje, que es un texto en el cual se utiliza la metodología mayámica para demoler los planteos de otros tipos de filosofías. Entonces viene la Mapema, se sienta un ratito antes, agarra y empieza a diagramita. Entonces yo creo que es un diagramita, es un mapa conceptual. Perdón, de todo. Entonces va y primero estaba lleno de gente, no esperamos que hubiera tanta gente. Fantástico. Entonces, la Mapema agarra, dice, bueno, muchas gracias a todos.
vamos a empezar a establecer la postura prasangika de Chandrakirti frente, por ejemplo, a la Shankya de Kapila, ¿no? Y el tipo dice, ¿la qué? ¿La qué? Dice, vamos a establecer la postura prasangika frente al eternalismo. ¿Qué es el eternalismo? Entonces la PMS dice, bueno, vamos a hablar del Buda. El Buda es un señor que empezó, y entonces lo va ajustando. Modulando. Y esa cuestión fue fantástica, la gente quedó enganchadísima. Y si uno hubiera ido, si él se hubiera mantenido, y hubiera leído, y sabe un montón de ese texto, lo conoce, pega para no, hubiera sido una cuestión aburrísima a todo el mundo, ¿entendés? Hubiera sido la Pema diciendo, no, a mí me encanta, pero a mí ya me lo explicó por otro lado. O sea que yo lo hubiera escuchado de vuelta, pero lo hubiera pasado bien igual. Pero realmente, y por ahí había gente que lo hubiera aprovechado, uno nunca sabe con quién se encuentra ahí. Pero la mayor parte de la gente que estaba, que eran como este tipo de personas, hubiera escuchado 2 horas de un tibetano diciendo nombres en sánscrito. No le hubiera sumado tanto. En cambio, lo que habló fue una charla que yo creo que fue directa y le gustó a la gente. Y después mucha de esa gente siguió practicando, ¿no? Con nosotros, con lo cual sirvió mejor. Es muy importante el tema este del upaya. Entonces, dice, bueno, que yo realice todas las acciones y que en toda mi vida, tras la muerte y mi renacimiento, renuncie al mundo. Que pueda seguir a todos los victoriosos Budas y perfeccione todas las acciones de Samantabhadra. Por unas inmaculadas acciones de moralidad, que mi conducta sea siempre impecable y sin lapsos. Que pueda enseñar el Dharma en cualquier lengua, cualquier sonido, entendido por seres sensibles, lenguaje de los dioses, nagas, demonios, espíritus, ¿no? Acá, vuelta al mismo tema, está marcando cómo uno tiene que trabajar de diferentes formas. El Dharma tiene que estar en el lenguaje del otro y tiene que ser comunicado de forma correcta, una forma moralmente correcta, ¿no? No tiene una pronuncia, la voz no necesariamente es ser monje, Samantabhadra no era monje de hecho, pero... ¿Quién no era monje? Samantabhadra. Estamos hablando de Samantabhadra, ¿verdad? Pero uno tiene que intentar comunicar el texto de la forma más clara posible a la persona que lo escucha, ¿no? ¿Sabes con qué me lo asocié? Con la del cisne. Con el Sutra de la Luz Dorada, el Suvarnaprabha, sí. Cuenta cisnes y el tambor. Sí, pero la parte de... Sí, que están los dos cisnes en el lago. Bueno, sí, es lo mismo. El Suvarnaprabha yo creo que hasta es más interesante, pero es más complejo, ¿no? Es una plegaria que es muy clara en lo que dice. Suvarnaprabha, pensar que es un árbol que enseña mediante esporas. Tiene cosas muy lindas, pero cosas muy raras también, ¿no? Yo creo que al marcártelo, diciendo que todo escuchen, es como un recuento más correcto. Estas son 6 páginas, ¿no? Suvarnaprabha, la versión que usted es la de 31 o la de 29 capítulos. No, 80 páginas, 86 páginas, no sé cuántos capítulos son. Y deben ser el de 29, porque hay Sí. 2 capítulos que son 100 y pico de páginas cada uno. No. Que generalmente lo muestra. Después la diferencia son 100 y pico de páginas, que son 2 capítulos que los sacan. Son listados. Pero igual es muy lindo. Es muy lindo. Pero es exactamente la misma idea, es de la misma escuela y hacen en los mismos puntos. La diferencia es que lo hace de una forma menos lisérgica, por así decirlo, este sutra, ¿no? Entonces dice, bueno, libre es Lisérgico. como el LSD, Como el ácido lisérgico. limado diríamos nosotros. Ah, Limado. Como este. Como nosotros, como nosotros, básicamente. Que siempre vigente practica las perfecciones, que nunca pierda la bodhichita, de mis acciones que oscurecen. Esta que es una frase desperdida es muy importante. La base del compromiso mahayana, la base del voto mahayana es mantener la bodhichita. Mientras uno le importe, el compromiso básico mahayana se mantiene, ¿no? Mientras uno realmente tenga compasión por la gente, después hay otros votos, y hay votos tántricos, y hay votos técnicos. Tenés que pensar tantas veces en las cosas y visualizarte. Eso está perfecto, pero la base del compromiso es la motivación, la bodhichita. Yo digo siempre, su santidad siempre dice, llega primero que dice cualquier cosa, se sienta a comer con uno, se sienta a una charla o se sienta a una entrevista de televisión, lo primero que dice, con la motivación adecuada, bodhichita, vamos a empezar a... Pero siempre dice con la motivación adecuada, coma, bodhichita, vamos a empezar a 2 puntos. Y yo me quedo ya de escucharlo, esa es la base, ¿no? Del camino. Libre del karma, sin impurezas de los demonios, así como un loto que no se mancha en el barro, un cada renacimiento puede proceder libremente. Las tierras en otras direcciones, sufrimientos mundos exteriores desaparezcan. Puede trabajar en el movimiento de otros seres, que puede asociar con aquellos cuyas acciones son similares a las mías. Bueno, acá empieza a hacer la aspiración así de, por un lado, trabajar como Samantabhadra, y por otro lado, trabajar dentro de una shanga, ¿no?
Y una cuestión interesante es que pide, de hecho, que uno piensa en Samantabhadra es un bodhisattva. Samantabhadra no entra un nirvana último, sino que se mantiene un voto que todos los seres vayan, él va a quedarse en el samsara, ¿no? Y acá hay una cuestión importante de saber, hay un esquema triple de bodhisattvas, basado en este sutra, que se llama el bodhisattva rey, la figura del bodhisattva rey, la figura del bodhisattva barquero, la figura del bodhisattva pastor. El bodhisattva rey es aquel que, mediante su ejemplo, libera a los seres. Me transforma en un Buda de forma que todo el mundo quede impresionado de lo siguiente. Buda Shakyamuni es un ejemplo de bodhisattva rey, ¿no? El bodhisattva barquero es aquel que libera a los seres al mismo tiempo que se libera él, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo de bodhisattva arquero es Buya Samaya, por ejemplo. Buda Buya Samaya. Y el bodhisattva pastor es uno que no se libera hasta que todos los seres van previos a él. Samantabhadra es el ejemplo clásico de esto, ¿no? Entonces Samantabhadra pide que aquellos que estén en el mismo camino que él, todos se mantengan en el mundo y se reúnan constantemente hasta que todos los seres finalmente se liberen. Que pueda yo observar personalmente estos victoriosos budas, rodeados de veces, y que sin cansarme en el futuro, que puede siempre presentarles beneficiosos. Casi diciendo que pueda mantener esa práctica Samantabhadra, que todos estos, el mérito que él los genere, o pueda seguir generando, que pueda contemplar de vuelta tantas tierras como átomos en cada molécula y en cada tierra un Buda rodeado de bodhisattvas. Esto es otro de los atributos importantes del Buda. Lo que uno intenta, dentro de las prácticas de sistemas Bhakti, del Mahayana, es poder contemplar todos los mundos, no solamente este. Por eso hay muchas prácticas en las cuales la práctica es sentarse en un lugar donde tradicionalmente haya espíritus de otros mundos y ahí leer los sutras. Una práctica muy importante, de hecho, desde el Theravada hasta el Vajrayana es, por ejemplo, ir a un cementerio, ir a un lugar donde murió gente y leer los sutras. Por esta cuestión de que no todos los seres en el budismo son visibles, entonces es importante mantener el Dharma a todos, ¿no? Por eso también muchos textos se leen en voz alta, o por lo menos esa es la explicación más folclórica, ¿no? Que sea. Entonces dice que esta manera puede haber en todos lados, en cada partícula de polvo, Budas infinitos del pasado, presente y futuro, en tierras puras sin límite y eones sin fin. También es importante porque el atributo principal de un Buda, lo que diferencia a un Buda de una persona normal en el Mahayana, ¿qué es? ¿Para qué? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un Buda? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre yo? Y vos, ¿qué sos un Buda? No sé, logroso. No entiendo. Ya sé que son malos, la diferencia básica es la omnisciencia. Ah, El Buda en el Mahayana está imputado omnisciente. De hecho, su cuerpo, su Nirmanakaya, es simplemente un medio hábil que usa para convencer a la gente, ¿no? pero mi Nirmanakaya no es omnisciente. Nirmanakaya, no, pero tiene una conexión directa con el Dharmakaya. Bueno, pero el Buda Shakyamuni no era como... Si vos le preguntas a una persona que es del Vajrayana, por ejemplo, un gran problema que ha tenido el Vajrayana históricamente es porque el Buda Shakyamuni nunca hizo el cuerpo de arcoíris, porque nunca se emanó, y lo que te van a decir es, lo hizo, fíjate que desde el... Pensando en la cuestión, vos sos el Mahayana, estás enfrentado a una cultura oral. La cultura Theravada era puramente oral. Entonces, para mantener una cultura oral, ¿qué necesitas? Institucionalizarlo, porque necesitas... Yo necesito 3, 4 de ustedes que recuerden cada sutra y aparte esto control en otro lugar. Entonces, requiero tener monjes. Entonces, ¿cómo yo me opongo a esto? Utilizo lo que sería el social media de la época, que era la literatura. Entonces empiezo a escribir escritos Mahayana. Ahora, los escritos Mahayana claramente están fuera de historicidad que tenían los Theravada. Imagínate que vos sos un Theravada, hay cosas que te puedes acordar y cosas que no te puedes acordar. Pero si un texto, vos todos venían con textos secos de Abhidharma y de repente te viene un tipo y dice, no, ¿por qué no te acordás de este texto? Con el Buda Shakyamuni salió volando y su lengua recorrió el mundo, dispará, no me lo acordaría en un momento, ¿viste? No es una cuestión mínima. Entonces, ¿cómo haces con eso? La legitimación está siempre en que el Buda Shakyamuni lo hizo en un nivel de Sambhogakaya en el cual la gente que sostiene Theravada no era capaz de verlo. ¿Eso es lindo? ¿Es políticamente correcto? No. Hay una disputa importante por los recursos y por la mente. Entonces, ¿qué es lo que van a decir acá? Es que el Buda Shakyamuni era omnisciente, pero simplemente había algunos que se mostraban omniscientes y otros en los cuales no se mostraban omniscientes. Lo que había detrás de eso claramente era un problema de legitimación, digamos. No creo, yo no conozco ningún tipo serio, Vajrayana o Mahayana, que realmente al día de hoy sostenga que todos los Theravadas sean incapaces, porque claramente no lo eran, digamos,
Y tampoco conozco ningún maestro Theravada que considere que el Mahayana no tiene valor, ¿no? Te dirá, a lo sumo, no tiene valor para mí que tiene lo mismo, lo mío, pero no hay una pelea. Pero en su momento fue una pelea más grande. Claro, Entonces, lo importante es la omnisciencia. la política. Sí, por una cuestión... Sí, Eso. habría que ver en ese caso, pero lo importante es que acá, lo que usted tiene que quedar es que lo importante del Buda es que es omnisciente. Siendo que es omnisciente, está en contacto con todos los Budas del pasado y del presente. Esa sería la diferencia entre el Theravada y las demás. Entre la construcción del Buda del Theravada y la construcción del Buda del Mahayana. Entonces, como estás en presencia de todos los Budas de todos tiempos, ya cuando estés acercando, cuando estás más cerca del sexto Bhumi, que es el sexto nivel del Bodhisattva, uno podría recibir enseñanzas directamente sin necesidad de tener un Buda al lado. ¿Se entiende? Entonces, que complete la práctica del Bodhisattva entero del pasado, presente y futuro en una fracción de segundo, que puede entrar a todas las futuras acciones en un instante. Esto es lo que usted decía, que el tiempo es una estructuración de la mente. Entonces, si realmente conseguimos una omnisciencia, ya no tiene sentido. Entonces, podemos crear las acciones nuestras en el futuro En el pasado. y en el pasado. No hay tiempo. Que puede percibir un solo átomo el diseño perfecto de las tierras puras del pasado, del presente y del futuro. Es así, ¿no? O sea, que vos con ver un solo átomo sepas cómo es la Tierra a mitad de acá 50.000 años, ¿no? Que consigue los poderes perfectos de iluminación, el poder de rapidez milagrosa, el poder de perfeccionar cualquier camino, el poder de cualidades virtuosas, el poder de amor que todo incluye, el poder del mérito de cada virtud, el poder de la sabiduría que todo trasciende, el poder del perfecto conocimiento, del método y la meditación. Estos son los poderes básicos que tiene un bodhisattva dentro del camino del Mahayana, ¿no? Y todos estos todo esto se resumen en que el poder de la acción sea totalmente purificado por que el poder de la pasión controlado, que el poder de los demonios destruido y que el poder de las obras de Samantabhadra sea perfeccionado. Esto es, cuando vos tenés una acción perfecta, sin pasión, sin interrupción de la cuestión y de forma correcta, debería ser exactamente igual al poder de Samantabhadra. ¿Se entiende? O sea, vos te inscribís en el camino del poder. Que los océanos de tierra sean purificadas, los océanos seres librados, ¿no? Que los océanos de práctica sean purificados, los océanos de aspiraciones conseguidos, que los océanos de Buda sean objeto de ofrenda, que es, bueno, así de las cosas. Y lo que viene, la próxima parte es, dice, el hijo mayor de los victoriosos Budas se llamó Samantabhadra. Dedico todos los méritos para que mis obras puedan ser similares a las suyas. Que mi cuerpo, palabra, mente, entorno y obra sea siempre puro, y que me muestre igual a esta excelente aspiración de Samantabhadra. Que sin un descanso pueda replicar los hechos fructuosos de Samantabhadra y las aspiraciones de Bodhisattva Manjushri a través de los años futuros. Que no haya límites a mis actividades, que no haya límites a mis virtudes, que a través de la perseverancia logre todas las obras milagrosas. El límite de los conjuntos de los seres es similar al límite del espacio, que el límite de mi inspiración se iguala a los límites de las actividades y pasiones. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá? Está de vuelta reforzando el papel de Samantabhadra como el esquema básico, y que todas las acciones tuyas vos deberías aspirar a que sean tan ilimitadas como el espacio. ¿Entiendes? No podés, en el momento en que vos te empezás a plantear límites a la acción, límites a la forma de tratar, estás saliendo del camino de Samantabhadra. Todas las acciones, todo debería ser tan limitado y tan libre como el espacio en sí. Lo cual es difícil, no es que uno lo aspira y ya directamente, bueno, no, queda muy feo eso. No es que uno aspira a esto y uno directamente lo puede generar, sino que la idea es que vos no te limites. Cuando vos empezás a pensar en podría hacer esto, no lo puedo hacer, me conviene hacerlo, ¿sí? Eso es un límite a la acción del espacio, ¿no? ¿Y el espacio es limitado? Ilimitado. Ilimitado. Dice que ofrezca a los Budas victoriosos todos los perfectos placeres de los dioses, bueno, todas las ofrendas. Y acá viene lo que siempre te ponen todos los sutras de este estilo, que es el gancho, ¿no? Para que uno lo recite. Quien resiste esta aspiración de Samantabhadra jamás volverá a renacer en los reinos infernales, dejará a los amigos malvados y pronto verá a los Budas del infinito. Gana los beneficios, viene la felicidad, consigue la impresión, consigue su vida perfecta, rostro radiante, forma etérea. Claramente yo no lo recité en otra vida. Ya se sabe, todo se puede lograr. Sí, la forma etérea. Pasado, presente y futuro. Abre tu mente hacia el infinito, hacia el espacio infinito y lo vas a lograr, no te limites. Mi estómago está haciendo el espacio. Sí, después viene la torta. Envío a hacer coro en breve. Claro. Sí. Bueno, rápidamente llegará la iluminación, trasciende ahí para el beneficio de todos los seres, como Budas. Quien conozca, bueno, esta aspiración Samantabhadra, considera Buda perfecta. Sí. Ahora viene la última parte, que es la parte importante.
De cualquier forma que los pacientes Manjushri y Samantabhadra saben cómo transferir mérito, yo dedico todas mis virtudes así poder entrar como ellos. Nuestra dedicación, afirmada como suprema por todos los budas del paso presente, dedico todas las raíces y virtudes para poder llevar a cabo las obras de Samantabhadra. Esto tiene que ver con lo que habíamos al principio. ¿Qué se le daba a los budas? Se les daba todo. Porque ¿dónde están los budas? ¿Cuántos budas eran? Está todo el cosmos en un Buda. Entonces, ¿qué le puedes regalar a una persona que tiene todo? Todo. Todo. No queda otra. Es como cuando haces mandala. ¿Por qué le ofreces un mandala a un Buda cuando haces una partida de tonto? Porque estás ofreciendo un mundo. Claro. ¿Qué le puedes, sino que le regalas? Es como empezar un Buda. ¿Qué le regalas? Cumpleaños un Buda. ¿Qué le regalas? Pensamientos que se acerquen, por ejemplo. Les puedes regalar. Eso no es bueno. Sí, pero de una forma más inclusiva. Regalarle todo. Y la forma de regalarle todo es regalándole todo. Es muy gracioso. Es regalándose uno mismo también. Lo regalás Como a dice, uno y el ofrecimiento mundo. total. ¿No? Visualizas un mundo y se lo das al Buda. Pues, hay un cosmos directamente. O sea, ¿qué es lo más precioso? ¿Qué puedes llegar a sacar? Nada. Entonces, ¿qué le tenés que dar? Todo. Te das todo. Y esto es exactamente igual. ¿Cómo vos tenés que hacer para que para generar? Fíjate una cuestión. Primero te dice, con esto generas la máxima virtud. Y después lo que haces es, toda la virtud que yo genero, la entrego. Y eso que te hace generar cada vez más virtud. Es una forma de acumulación acelerada. ¿No? Es cambiar de acumulación acelerada. En esa dice que al momento de mi muerte todos los bloqueos sean purificados y que puedo contemplar a los budas de la luz infinita, estos los budas de Sukhavati, viajando a las tierras puras de la vida perfecta. En esta tierra extática puedo completar todos los votos y beneficiar a todos los seres mientras su universo exista. Dice ahí, en esta bendita asamblea de budas, que pueda relacionar un cuerpo perfecto de loto y que el Buda Amitabha declara profecía de mi iluminación, que pueda entonces sobrar la transferencia sin números que beneficia a los seres sensibles. Entonces, esto te dice, ¿qué es esta plegaria? Esta plegaria es un mecanismo de acumulación de mérito. La idea de esta plegaria es asegurarte tu renacimiento en Sukhavati. Porque uno dice a veces, ¿cómo tengo que llevar estas acciones a cabo? ¿Cómo puedo yo llevar acciones que me cuestan tanto? Generando el mérito con la plegaria, entregando y generando, y lo que se busca es que vos actúes, que generes el condicionamiento para actuar, aunque vos no lo puedas llevar a cabo, que generes la aspiración de actuar, y que luego cuando vos mueras y aparezcas en Sukhavati, recibas, primero todo, cuando uno nace en Sukhavati recibe una profecía de Budeidad, del cual no se va a ¿Una qué? Una profecía de Budeidad, que es el nombre secreto de iniciación, es el nombre tuyo de Buda, por así decirlo, ¿no? Como tenés el Buda así. Y depende de que iniciación sea más violento o menos violento. El Chantum va a ser. ¿Cómo? El Chantum va a ser. Chantun Buda. Dolce. No, vaya. Por las dudas. Sri Chantun Vajra. Sí, está bien. Y cuando vos haces eso, hay una vez que vos generaste la aspiración, recordá que todos estamos hablando de condicionamientos mentales. Cuando vos te condicionaste toda la vida para querer hacerlo, aunque vos no tengas la posibilidad de hacerlo, con esto la idea es que vos renazcas un lugar donde lo puedas hacer. Y por y después entonces empieza ahí a hacer todo el final que hacemos en todas las plegarias, ¿no? Que con cualquier pequeña virtud que pueda llegar ganado a recitar, la dedico a todos los seres vivientes, y a través del mérito sin fin ganado por dedicar estas aspiraciones, que los seres lleguen a mitad y las cierres en general, ¿no? ¿Cuál es la idea de este texto? Que es lo que yo quería explicar, y que ya casi lo vimos, pero quiero hacer un pequeño cerramiento. La idea de este texto es que en muchos casos, que es algo que el otro día justamente estamos hablando, me había preguntado una persona en un foro, ¿para qué uno hace las oraciones, ¿no? Y entonces me decía, ¿pero qué es mejor, una oración o una acción? Obviamente es mejor una acción. Si alguien está muriendo y vos lo puedes salvar, es mucho mejor que decir, ojalá te salvaras, que lo salves. Es claramente mejor y no hay una duda de eso. Entonces, y una cuestión que me preguntó esta persona, y yo creo que yo le expliqué, pero o no quería entenderlo, o no lo entendió, o me expliqué mal, también es una posibilidad, es que él me mostró un ejemplo en el cual decía, habían hecho un estudio de, no me acuerdo qué lugar, creo que un instituto autista en Estados Unidos, que que la oración no servía para curar a las personas terminales. No servía. No servía. Entonces yo le decía que eso es obvio, digamos, porque si no los tibetanos tampoco tenían medicina tibetana, o sea, directamente te enfermabas, tenías cáncer y yo te oraba por vos y te curabas. O sea, y la medicina tibetana es súper compleja. ¿Para qué sirve una oración en ese sentido, no? Sirve para generar una aspiración y para generar un cambio. Lo que vos primero que haces con una oración, cuando vos tomas una aspiración, es generar el cambio en vos. Esta es la base segura, ¿no? Es lo que vos tenés que entender. Es la base en la cual vos tenés que siempre hacer énfasis.
hay cosas que no vas a poder cambiar. Hay cosas que sí vas a poder cambiar más adelante. Yo te digo, ponle que vos quieras curar a alguien con una oración. Vos no lo vas a curar con una oración de entrador, pero si vos, esa oración es una aspiración para ser médico, y te ayuda a ser médico, después curás a la gente por esa aspiración. Pero esa aspiración por ahí, si no hubiera generado, no hubiera sido médico. ¿Entiendes? La aspiración de Samantabhadra es ayudar a todos los seres. Que eso después ayuda a los seres, ¿o no? Es una cuestión que tiene que ver con el nivel y en teoría, cuando uno va avanzando en el camino de Bodhisattva, los puede ayudar, tiene efecto, ¿no? Yo no te lo puedo asegurar porque yo Bodhisattva no soy, yo creo que estoy lejos no soy ni Bodhisattva, ni Bodhisatta, ni Chantasattva, digamos, pero previo, la idea es que cuando uno avanza en el camino espiritual, uno va consiguiendo la habilidad para curarlos. Pero mientras tanto, cuando uno no los puede hacer, lo que uno tiene que hacer es hacer bueno, pero ¿para qué voy a ayudar a la gente? ¿O hasta qué punto lo puedo ayudar? ¿No? Entonces empezar a poner defensas limitadas. Lo que busca la plegaria de Samantabhadra, y yo creo que esto es lo bueno, es que uno siempre tiene que intentar aspirar a ayudarlo al máximo, a todo el mundo. Si todo no hacer, a mí me pasa mucho que hay gente que viene ¿te acordás de la señora? Bueno, vos te acordás, no sé si la tenías individualizada, pero una señora que venía y decía, yo siempre quiero hacer bodhicitta con todo el mundo, pero con mi esposo no me sale. Ahora vamos con el resto de los seres. Y yo decía, terrible, o sea, ¿cómo con el resto de los seres menos mi esposo? Es horrible eso. Pero aparte puede ser así, vos siempre tenés que intentar hacerlo en general a todos. La idea de esta plegaria es que vos generes la aspiración de ayudarlos, generes el deseo, generes la evolución. Y el problema es que las evoluciones o los papeles en el budismo no son cuestiones que son naturales. No estamos acostumbrados a pensar que hay una acción natural para cada uno. Y el problema es que natural nosotros es un resabio de lo que nosotros antes diríamos Dios. Es una cuestión divina. Como cuando uno habla de las leyes naturales. Es un problema de lenguaje. Una ley de naturaleza y una ley legal, ¿no? Una ley de pasar un coso, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Una ley de, por ejemplo, máxima velocidad. Tenemos 130 en autopista interurbana, ¿no? Si yo voy a 135 con el auto, no me queda un rayo, me destruyo, me desintegro. Pero le damos el mismo tipo de entidad, decimos ley, como la ley de naturaleza. Y de la misma forma, cuando decimos una acción natural de nosotros, cuando decimos algo que es natural, estamos simplemente queriendo decir algo que para nosotros es costumbre. Nos hemos acostumbrado a eso, lo consideramos que es parte de uno. Si uno se acostumbra a que no puede ayudar a la gente, o se acostumbra a que no lo puede hacer, no lo va a hacer. Entonces, este tipo de plegarias tienen que ver con eso. Tienen que ver con aspirar a poder hacerlo. Después, ¿lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Es otra cuestión, depende de tu ¿A qué estado. escuela pertenece este tipo de pensamiento? Básicamente, todas. A todos. Porque estaba este tipo que te enseñó el Rai, pasa que soy medio malo con los nombres, me olvidé. Que le enseñó el Rai Ashtanga, no sé. Bueno, Ashtanga va ayudando. sí, bueno, que había escrito el sutra que lo vimos una vez. Sí, Que el decía Samin del Mochana. Sí, es de esta escuela. Bueno, que no había que ayudar a nadie hasta que vos te hayas iluminado. No, ese no era Ashtanga va ayudando. No, eso era una cuestión que decía. Lo decía Milarepa, se lo decía a sus estudiantes. Ahí va, Decía, pero es una situación diferente. Era un tipo que había empezado a practicar y le dijo, ¿qué hago? O sigo practicando o me voy a ayudar a una gente. Entonces le dice, mira, como estás ahora no lo puedes ayudar. Mejor seguir practicando y aspirar a poder ayudarlo en el futuro. Sí, pero lo habíamos No visto. decía que no. ¿Cómo? No, Decía que tenías habíamos visto un sutra. Que tenías que iluminarte y con eso iba a poder Sí, ayudar. Pero una sí, situación que era muy... que no había que ayudar a nadie hasta... Pero tanto- una cuestión es que vos lo ayudes, que vos vayas y lo hagas, y otra cuestión es que vos aspires a ello. Sí. Son dos cuestiones diferentes. Sí, sí. ¿Por qué haces la iluminación dentro de todo el mismo titano? Para aspirar a ayudar a todos los seres. La diferencia es, ¿qué te conviene más? ¿Intentar ayudarlos ahora o ayudarlos una vez que ya... ¿Qué te conviene? ¿Concentrarte en llegar a la iluminación o concentrarte en ayudar a los seres? Y ahí sí tenés dos diferencias. La postura de Milarepa es entendible, porque aparte era un yogi en medio de la montaña, no es que un tipo hacía trabajo social o iba a tener con los tipos, sino que él consideraba que la forma rápida era, si yo me ilumino lo puedo ayudar más. Entonces me conviene ir más rápido. Esta postura es un poquito diferente. Es decir, no, ok, y mi camino para llegar a todos es ir ayudando. Es lo que yo te decía, la imagen del Bodhisattva Rey con el Bodhisattva... el pastor. El Bodhisattva Rey es Milarepa. Es, ok, ¿cómo puedo hacer que la gente se ilumine? Tengo que hacer un foco. Yo tengo que mostrar lo que uno puede hacer cuando se ilumina y ayudar a toda la gente de ahí. Entonces, ¿qué te conviene a vos? Iluminarte lo antes posible. El Bodhisattva Pastor es, yo no me voy a iluminar hasta que todo el mundo vaya. Entonces, me conviene que todo el mundo se acerque para yo iluminarme lo antes posible.
¿no? Son dos focos, pero intrínsecamente estás intentando hacer lo mismo, ¿no? En uno vos sos el foco de la práctica y vos me mostrás con un ejemplo, y en otro al revés. Vos hasta por ahí no lo decís, sino que intentás En uno empujar a es la el gente. medio y el otro es el fin. ¿Cómo? En uno es el medio y en el otro es el fin. En los dos el fin es el mismo. Los dos el fin es la liberación de todos los seres. El tema es el medio cómo te cambia. Claro. Si me libero yo para liberar el resto es una forma, o si libero el resto para liberarme yo. ¿Cuál era el tercer tipo que estaba intermedio? El Bodhisattva Barker. El Bodhisattva Barker. ¿Y pero cuál es el nombre Vamos en todos. sánscrito? En sánscrito es... no me acuerdo si es Isvasta Bodhisattva. O Ivatta Bodhisattva, creo en Pali. Ese es el en el cual el avance tiene que ser coordinado y general. Generalmente ese tipo por ejemplo, personas como Vimalakirti, por ejemplo, lo que intentan es no tanto generar un ejemplo solos o empujar a todo el mundo, sino simplemente convencer a todo el mundo que el camino es el más rápido. Porque si los convenzo y todos practicamos lo mismo, va a ser más fácil que lleguemos todos juntos, ¿entienden? Entonces, ¿cuál es la práctica que debemos sacar del sutra este, ¿no? Esta es como decía, la base de hacer mérito en todo el budismo. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que a mí me gustaría que se queden? Lo que me gustaría que se queden de este sutra es cómo se practica, se lee. No tiene mucha más ciencia que eso. Pero, ¿qué es lo que es importante que uno saque de lectura? La idea de que uno tiene siempre que intentar generar la aspiración de hacer buenas acciones y hacerlas infinitas como el cosmos de forma constante. Y uno tiene que entender que la limitación de uno es de uno, pero que en realidad no está limitado, uno se limita solo. Y uno tiene que aspirar en un momento para ayudarlos a la otra gente. Después uno podrá o no, eso no es el problema, pero el camino en este caso es simplemente la idea de generarlo. Y uno obviamente, la idea de intentar poder hacerlo y cuando tiene la posibilidad de hacerlo. Por favor no se queden de vuelta como decía el otro tipo, no, entonces hay una persona enferma, puedes llamar a un doctor, pero decís, no, bueno, aspiro a que te cures. Ah, pero necesito la aspirina, muere. ya aspiré. No, tiene que ser una acción acompañada, obviamente, ¿no? Tiene que haber un cambio. Pero justamente uno aspira para poder hacer. Y como es muy difícil que uno lo haga, lo que termina esto es, no importa si uno no lo puede hacer en la vida, lo que importa es cuando uno se muera, la misma aspiración, la misma habituación que uno va a ser que uno nazca en el lugar en Sukhavati, el mundo del placer, de la mano amitada, y ahí uno va a poder ayudar a todos. Por supuesto, esto es una cuestión que te sirve si uno es devoto de Sukhavati, ¿no? Pero si no, igual saquen, por favor, quédense ustedes con la idea de que la mayor parte de los problemas que tenemos nosotros son de limitación, ¿no? Entonces, lo importante de este sutra es decirlo, intentar aspirar a ese valor de, por lo menos decir, yo no lo puedo hacer, pero me gustaría hacerlo. Y dice, me gustaría hacerlo, con el paso del tiempo surge, ¿no? La semilla. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando empecé orientales, ¿no? O sea, ustedes saben que yo vengo de otro palo, laburo de otro palo, y tanto de ver y decir, che, me gustaría estudiar esto, me gustaría estudiar esto, empecé y lo primero que dije fue, bueno, voy a estudiar 2 materias por año. Me voy a fijar, eran 14 más 15 materias por año. Digo, voy a terminar cuando tenga 200 años. Bueno, las hago todas, digo yo. Bueno, las voy a hacer, pero me voy a ir mal en todas. Terminé haciendo el tiempo y ahora soy profesor ahí. Fue una suma de cosas. Si a mí me hubieras dicho de entrada, bueno, las tenés que hacer en tiempo, y después tenés que presentar ahí, yo le hubiera dicho, olvídate, yo quiero aprender esto y me quedé afuera. Y eso fue simplemente una aspiración tras otra aspiración tras otra aspiración. Eso mismo de enganche que tenemos nosotros, está bueno aplicarlo en el camino, ¿no? Está bueno decir, bueno, yo hoy no puedo salvar a todos los seres, voy a intentar salvar a todos los seres, voy a aspirar a salvar a todos los seres y voy a intentar hacer algo un poquito mejor. Nada más que eso. Y a poquito, granito, como dice acá, infinitos granitos de arena, una vez que yo pueda realmente abrirme a eso y yo pueda realmente confiar en eso, la idea es que uno va a poder tener los medios para hacerlo. Y si no, cuando nos moramos, terminaremos con Amitabha y veremos si nos podemos liberar. Gente, ¿alguna duda con este texto? No, simple. Es bastante simple, es bastante simple, directo. No tenés visualizaciones ni nada. No tenés nada, es simplemente una cuestión de aspiración. Es muy simple, pero es muy útil. Yo, siendo que hoy es el día... ¿Qué hora estamos? Estamos en hora, ¿no? Sí, nos faltan 10 minutos más. Siendo que nos quedan 10 minutitos, lo que me gustaría, siendo que hoy es el día de Yo te iba a pedir eso, el mantra. hacer por lo menos una repetición, un mala del mantra.
cantado por vos lo cantás mucho, no hay lugar a dudas. No sé si alguien conoce el mantra, si alguien no conoce el mantra Padmasambhava. Bueno, Okay. Padmasambhava. Ah, por favor. Padmasambhava es un santo hindú que en el siglo VIII sale de India para llevar el conocimiento del budismo a Tíbet, ¿no? Lo invitan, en realidad lo van a buscar y lo invitan para ir a Tíbet. En Tíbet en ese momento existían religiones más chamánicas, una de ellas es el Bon. Entonces él lo que hace es incorporar esos conocimientos y fusionar todo lo hinduista con lo tibetano. Por eso las diferencias que hay por ahí entre el budismo que se practica en India, aunque hay uno después cuando empieza a conocer la historia de los brahmanes y de los siddhis y de los gurúes y demás, encuentra un hilo en común. Bueno, él llega a Tíbet, se queda bastantes años ahí, su historia es muy linda, nace de un loto azul, hay luchas con demonios para poder hacer sus templos y demás, una síntesis chiquitita antes del mantra, ¿no? Es mucho más. Tiene varias consortes, se casa con la hija de un rey, Mandarava, ¿no? Se fuga el colegio, ¿no? Bueno, Se casa con la el roba, rey. sí. Y después también con una monja abadesa. También. También. O sea que es el ídolo de todos los budas, de todos los varones, por la cantidad de consortes que tiene y bueno, era... Es un arquetipo de un trickster, ¿no? Básicamente. Exacto. Con la única diferencia que él hacía felices a todas las consortes, exacto, que no así un hombre común de esta tierra, que en general tiene otro concepto. Eso iba a preguntar, ¿No? No es el concepto del musulmán que tiene su harem, sino él lograba, todas sus consortes lograban la iluminación y podían llevar a otros seres a la iluminación, ¿no? Es muy linda, muy interesante la historia de Padmasambhava. Estrictamente una cuestión interesante hablando de los consortes es que, por ejemplo, él cuando vienen hombres a aprender con él, pone a sus consortes a disposición de ellos, pero los pone como maestras de ellos. No es que le dice, ok, acá te presto mis consortes, claro, divertite, sino que las consiguen en el mismo nivel que él. Ellas les enseñan a los hombres y después los hombres les enseñan a otro grupo de mujeres y se va generando esa idea. Con lo cual es una figura que es interesante, por lo menos en esa época. Es también bastante violenta la figura de Padmasambhava, es una figura bastante interesante por el tipo de dominación que llega, ¿no? Lo tengo acá, espérate que dale. Está acá atrás, tuyo, ya lo saco. En realidad hay toda una serie de prácticas con Padmasambhava, es una figura muy importante, pues la que trae el budismo tántrico al Tíbet, básicamente. Nosotros, la mayor parte requieren transmisiones o iniciaciones, entonces vamos a hacer lo más simple, que es cantar el mantra. Realmente esto para qué se hace en el día de su nacimiento, Padmasambhava teóricamente no ha muerto, entonces se hace en el día del nacimiento, para conectarse con él. Si lo quieren ver como que se conectan con él, lo pueden ver así, si no lo pueden ver como que estamos meditando en un sonido, digamos, un canto que uno hace. Fantástico. Básicamente el mantra, creo que todos lo conocen, si no se los voy a decir ahora, es Om Ahum Vajraguru Padme Siddhi Hum. Pero los tibetanos van a decir Peme, o Pema, o Peme, o Pema, y Siddhi en vez de Shidi. Entonces por ahí es más fácil para nosotros decir Peme, o Pema, que Padme. O Benza, o pueden llegar a decir Benza. La idea es que lo visualicen, si lo pueden visualizar, y si no lo pueden visualizar, simplemente decir el mantra, por si es la primera vez, es un tema el mantra. Simplemente decir Om Vajraguru Padme Siddhi Hum o Om Ahum Benza Guru Pema Siddhi Hum. Y vamos a repetir 108 veces, que es lo que sería un mantra. ¿Puedes repetirlo más lento? No, bueno, no me digas que no conoces el mantra de Padmasambhava. No me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Om Ahum Vajraguru Padme Siddhi Hum. Yo lo voy a cantar despacito. Lo voy a cantar despacito, así que vamos a hacer. Lo puedan Hacemos, ¿te parece? 27 lentos y ahí empiezo yo un poquito más rápido, así que podemos un poquito más de metal. Vale.
hacerlo Ahí nos con sentamos. Y no dejo esto. Acá enfrente. Relajamos.